El sol del atardecer proyectaba un cálido resplandor sobre la pequeña cocina de Mary mientras ella colocaba galletas recién horneadas en una bandeja. Su hijo David venía de visita, y no pudo evitar sonreír. No había estado en casa en semanas desde que se comprometió. David siempre había sido su orgullo. Tras perder a su marido cuando David tenía solo 9 años, Mary había dedicado su vida a criarlo bien. Cada noche, cada sacrificio, todo valía la pena. Cuando lo vio convertirse en el hombre que siempre soñó que sería. Cuando anunció su compromiso con Clara, una joven sofisticada de familia conocida, el corazón de Mary se llenó de alegría. Al instante se ofreció a ayudar con los preparativos de la boda, ofreciendo sus ahorros, su tiempo, su amor. Clara sonrió cortésmente, pero siempre con un aire de superioridad que Mary intentó ignorar. «Yo me encargo de los preparativos», había dicho Clara una vez, con un tono dulce pero distante. «Va a ser una boda muy elegante». Mary rió suavemente. «Por supuesto, cariño, lo que los haga felices a ambos». A medida que se acercaba la fecha de la boda, Mary notó un cambio en David. Las llamadas se acortaban, las visitas se reducían, y cuando venía, la presencia de Clara se cernía sobre cada palabra que decía. Aún así, Mary siguió ayudando. Incluso contribuyó con el depósito del lugar, pagó el smoking de David y cosió pequeños listones para los vestidos de las damas de honor. Entonces, una tranquila noche de jueves, llegó el golpe. David llegó nervioso, evitando su mirada. «Mamá», empezó a juguetear con las manos. «Clara y yo hablamos. Hemos decidido que la boda sea pequeña». Mary ladeó la cabeza, confundida. «Pequeña, pero pensé que dijiste que todos estarían invitados». David tragó saliva con dificultad. «Clara cree que es mejor que no vengas. No quiere que te sientas incómoda con su familia». Por un momento, el mundo pareció detenerse. El tic-tac del reloj de pared se hizo más fuerte, más agudo. Los dedos de Mary se apretaron alrededor de su taza de té, sus labios temblando ligeramente. «¿Quieres decir que no estoy invitada a la boda de mi propio hijo?», susurró. El silencio de David fue la respuesta. Forzó una leve sonrisa. «Si eso es lo que te hace feliz, querida, lo entiendo». Pero en cuanto se fue, la fachada se hizo añicos. Mary se hundió en su silla, con lágrimas derramándose silenciosamente por sus mejillas. Las mismas manos que lo habían llevado en brazos de bebé, lo habían sostenido en medio de las tormentas y lo habían alimentado cuando apenas había suficiente para ambos, ahora se consideraban indignas de ser vistas. Más tarde esa noche, se quedó junto a la ventana, contemplando las tenues luces de la ciudad. Sentía un vacío en el corazón, pero en el fondo algo más se agitaba. Un dolor silencioso y ardiente mezclado con intuición. El rechazo de Clara no era solo una cuestión de apariencias. Había algo más profundo, algo personal, y Mary estaba decidida a descubrirlo. Los días se convirtieron en semanas, pero el escozor del rechazo se negaba a desaparecer. La casa de Mary se sentía más vacía que nunca. La mesa del comedor, una vez llena de risas, tazas de té e historias, ahora permanecía silenciosa, intacta. Cada rincón de su casa susurraba recuerdos de David, y cada recuerdo era una cuchilla. Intentó decirse a sí misma que debía seguir adelante, que tal vez estaba exagerando. Pero por la noche, cuando la soledad la invadía, no podía dejar de repetir sus palabras. «No necesitas venir, mamá». Una tarde, mientras regaba su pequeño jardín, recibió una llamada inesperada. «Mary, soy Henry», dijo la voz, el viejo amigo de su difunto esposo. Su corazón dio un vuelco. No había sabido nada de él en años. «Oí que David se casa», dijo amablemente. «Debes estar muy orgullosa». «Mary Dudo». «Lo estaba», susurró. Henry se quedó en silencio. Luego su tono se volvió pensativo. «Sabes, me sorprendí cuando escuché el nombre de la novia. Clara Thomas. Es la hija de Thomas Harold, ¿verdad?» Mary frunció el ceño. «¿Conocías a su padre?», suspiró Henry. «Mary, él solía trabajar para tu esposo. ¿No recuerdas el escándalo, los fondos desaparecidos?» Mary se quedó sin aliento. Había pasado tanto tiempo. La pequeña empresa de su esposo casi quebró porque un empleado había malversado dinero. Él había perdonado al hombre,
optando por no presentar cargos por el bien de su familia. Ese hombre había sido Thomas Herald, y ahora su hija se casaba con su hijo. El mundo pareció tambalearse. Mary agradeció a Henry y corrió al ático, abriendo cajas cubiertas de polvo. Dentro de una de ellas había una pila de archivos de su difunto esposo, papeles viejos atados con cuerda. Encontró los documentos que Henry había mencionado, confesiones firmadas, actas de acuerdos e incluso una carta de disculpa del propio Thomas Herald. Se le llenaron los ojos de lágrimas al leer. Su esposo había protegido a la familia de ese hombre, y ahora su hija pagaba la bondad con crueldad. Al comprender la verdad, el dolor de Mary se endureció hasta convertirse en una fuerza silenciosa. Comprendió que el odio de Clara no era casual. Era venganza. La familia de Clara nunca perdonó a su esposo por revelar sus mentiras, incluso si les hubiera evitado la cárcel. Y al casarse con David, Clara encontró la manera perfecta de humillar a la viuda que había sobrevivido a todo. Esa noche, Mary se sentó junto a la lámpara parpadeante. Los papeles se extendían ante ella. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de despertar. Susurró a la habitación vacía. Intentaste enterrar los pecados de tu padre, Clara, pero los enterraste en la tierra de mi familia. Luego dobló los documentos cuidadosamente y los metió en un sobre. Sentía un peso en el corazón, pero a la vez serena. Por primera vez en semanas, sintió un propósito de nuevo. Mary no buscaba venganza. Todavía no. Pero sabía que llegaría el día en que la verdad exigiría ser dicha. Y cuando ese día llegara, no permanecería en silencio. La mañana de la boda de David llegó envuelta en un silencio frío y denso. La lluvia golpeaba contra la ventana de Mary, suave y rítmica, como el latido del pasado que se negaba a descansar. Se paró frente al espejo, ajustándose el dobladillo de su sencillo vestido azul marino, el mismo que había usado para el funeral de su esposo años atrás. No tenía nada de elegante, pero transmitía una dignidad que el dinero no podía comprar. En la mesa junto a ella había un solo sobre blanco, el que contenía los documentos de su difunto esposo, la verdad que la familia de Clara había intentado borrar. Mary respiró hondo. No iba a montar una escena. Solo quería que escucharan la verdad una última vez. El lugar de la boda resplandecía de lujo. Candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente de fondo. Mary entró silenciosamente por el fondo, desapercibida para la mayoría, y se sentó en la última fila. Su corazón latía con fuerza, pero su mirada permanecía serena. Cuando David la vio, su rostro palideció. Se inclinó hacia Clara, susurrando algo. Clara se giró, su sonrisa se tensó en una máscara de desdén. Los labios de su madre se fruncieron. Su padre, Thomas Harold, se quedó paralizado un instante, con la mirada clavada en la de Mary como un fantasma. Mary bajó la mirada, sus dedos recorriendo suavemente el sobre en su regazo. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote, encontrando los documentos, el ático, los archivos antiguos, las pruebas, flotaron por el pasillo, cada una más pesada que la anterior. Queridos míos, estamos reunidos aquí hoy. La mente de Mary se arremolinaba en imágenes de la infancia de David, la risa de su esposo, las noches que se quedaba despierta cosiendo sus uniformes escolares. Y ahora, allí estaba, una extraña en la boda de su propio hijo. Entonces llegaron las palabras que rompieron el silencio de su contención. Si alguien aquí sabe alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en santo matrimonio, habla ahora o calla para siempre. La habitación quedó en silencio. El único sonido fue el leve zumbido del aire acondicionado hasta que Mary se levantó. Un murmullo se extendió como ondas en el agua. Sí, quiero, dijo en voz baja, pero su voz resonó por el pasillo. El rostro de David palideció. Mamá, por favor. Mary levantó la barbilla. Lo siento, hijo, pero la verdad no puede esconderse bajo flores y oro. Abrió el sobre y sacó los documentos con manos firmes. Esta boda se basa en una mentira. Hace años, el padre de Clara, Thomas Harold, le robó a mi difunto esposo. Mi esposo lo perdonó por compasión, no por debilidad, y el dinero que usé para financiar esta misma boda provino del acuerdo por el que tu padre trabajó. La sala se llenó de jadeos.
El padre de Clara se levantó de golpe, gritando: «Eso es mentira». La mirada tranquila de Mary se cruzó con la suya. «Entonces explícame esto», dijo, sosteniendo los papeles, la confesión, las firmas, las fechas. Los susurros se convirtieron en caos. Los invitados comenzaron a murmurar. El día de la boda, mi llegada silenciosa, el ambiente, el montaje. Los flashes de las cámaras. El eficiente parecía impotente. El rostro perfectamente pintado de Clara se desmoronó en pánico. David se quedó paralizado, con la voz quebrada. «Mamá, ¿es cierto?». La mirada de Mary se suavizó. «Ojalá no lo fuera, hijo. Pero no dejaré que comiences tu matrimonio bajo la sombra del engaño». Clara intentó agarrar el brazo de David, pero él se apartó. Su padre gritó de nuevo, pero el daño ya estaba hecho. La verdad había destrozado su ilusión. Llamaron a seguridad cuando los gritos se convirtieron en acusaciones. Mary se hizo a un lado en silencio, viendo cómo el imperio de mentiras se derrumbaba ante ella. No sonrió, no se regodeó. No había satisfacción en el dolor, solo paz en la verdad. Al salir del salón a la luz gris de la tarde, sintió que algo se le quitaba de los hombros. Años de silencio, humillación y dolor. La lluvia había parado. Las nubes se estaban abriendo. Por primera vez en años, Mary respiró libremente. Los días posteriores a la boda fueron inquietantemente tranquilos. Lo que debería haber sido el momento más feliz de David había. El momento del me opongo y la revelación se disolvieron en un escándalo. Las noticias se extendieron rápidamente. Susurros entre parientes, compañeros de trabajo y viejos amigos de la familia. El apellido de Clara, una vez pronunciado con orgullo, ahora estaba enredado con la vergüenza. Mary permaneció en silencio durante todo esto. No atendió las llamadas de seguimiento de los periodistas, ni respondió a los mensajes de los vecinos chismosos. Pasaba las mañanas cuidando su pequeño jardín, con la tierra húmeda bajo sus dedos, encontrando paz en la tierra donde la verdad podía arraigar y florecer. Una tarde lluviosa, llamaron a su puerta. Cuando abrió, David estaba allí, empapado, pálido, con los ojos hundidos. Por un momento, ninguno habló. El peso de todo lo no dicho pendía entre ellos. «Mamá», empezó con voz temblorosa. «Tenías razón en todo». Mary lo miró en silencio. Saint David. Se hundió en la misma silla donde hacía los deberes de niño. Le temblaban las manos. «Clara se fue», dijo finalmente. «Dijo que avergoncé a su familia. Papá siempre me dijo que eras la persona más fuerte que conocía. Y yo lo olvidé. Cray. Consecuencias. El caos, los invitados, su reacción, sus mentiras sobre tu amor». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero el rostro de Mary permaneció sereno. «El amor no se desvanece por una traición, hijo», dijo ella suavemente. «Pero la confianza que toma tiempo reconstruir». Bajó la cabeza. «No lo merezco». Mary se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando los de él. «No, no lo mereces. Todavía no. Pero eres mi hijo. Lo ganarás de nuevo día a día». Por primera vez en meses, David sonrió entre lágrimas. «Quiero arreglarlo. Quiero cuidarte como tú cuidaste de mí». Mary negó con la cabeza suavemente. «No necesito que me cuides. Solo necesito que me recuerdes la próxima vez que alguien intente hacerte olvidar reconciliación. Mi hijo viene a mí, pidiendo perdón de dónde vienes». Pasaron las semanas y poco a poco su vínculo comenzó a sanar. David se mudó más cerca de la casa de su madre, ayudándola a abrir una pequeña floristería, el sueño que una vez había enterrado bajo facturas y sacrificios. Juntos pintaron el letrero descolorido, el jardín de Mary, flores frescas, corazones honestos. Los clientes iban y venían, atraídos no solo por las flores, sino también por la calidez de Mary. David se encargaba de las entregas, saludándola siempre con la misma sonrisa orgullosa que su padre solía lucir. A veces, mientras Mary arreglaba flores y rosas, sorprendía a David mirándola con silencioso pesar y amor. Nunca volvió a mencionar la boda. No tenía por qué hacerlo. La lección había quedado grabada en lo más profundo de sus corazones. Y en cuanto a Clara y su familia, desaparecieron de los rumores del pueblo poco después. Su orgullo había construido un muro de mentiras. Y cuando la verdad salió a la luz, lo destrozó por completo.
Mary no celebró su caída. No necesitaba hacerlo. Su venganza no estaba en su ruina. Estaba en su paz, su dignidad recuperada y el hijo que finalmente vio su valor. En una mañana soleada, meses después, David colocó una pequeña foto enmarcada en el mostrador de la floristería, una foto de Mary, su padre y el mismo de años atrás. Debajo, había escrito con delicada letra: el amor de una madre, la única verdad que jamás podrá ser enterrada. Mary, reflexiones finales, lo que aprendí sobre la dignidad, el amor y la verdad. Sonrió suavemente al leerlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de paz. La tormenta había pasado. La verdad había florecido.